como le habíamos prometido, tenemos aquí en el estudio a Iván Gatón, que no sabía que también era Rosa. Sí, Gatón Rosa, sí. Un experto en asuntos internacionales que vamos a analizar varios temas, entre ellos lo que tiene que ver con el atentado que ocurrió recientemente en esta semana en Orlando, Florida, en la discoteca Pulse, una discoteca que parece era de asiduidad de personas que eran homosexuales, algo así. Iván, vamos a entrar al grano inmediatamente y buenas noches. Buenas noches. ¿De qué podría ser el origen de esta situación que ocurrió en Orlando con la muerte de más de 50 personas y aproximadamente 50 personas heridas también? Me voy a limitar, porque creo que de algunos puntos ya la gente a través de los medios de comunicación ha conocido mucho, pero yo creo que quizás sea más interesante para la gente entender cómo el mundo musulmán, que es la religión de la persona que comete el atentado, ve la homosexualidad. Sucede que el Corán es una verdad revelada al profeta Mahoma, es algo inmutable, es decir, los preceptos que están allí planteados, el tiempo no porque haya pasado quiere decir que lo que está ahí tiene que cambiarse. Es como si dijéramos que la Biblia, lo que está escrito, ya el tiempo pasó y aunque la Biblia condena la homosexualidad, nosotros no debemos aceptar lo que dice la Biblia. El Corán condena la sodomía, condena la homosexualidad. Tanto es así que en países como Arabia Saudita, los homosexuales que son atrapados infraganti, un verdugo se encarga de cortarle la cabeza. A ese nivel se llega. Por ejemplo, en Irán son ahorcados. Y en Irán, por ejemplo, el Estado iraní incluso permite que las personas con una inclinación muy fuerte a la homosexualidad puedan pedir que se le haga una operación para tener entonces ya una especie de un sexo que ese transexual se sienta más cómodo, y así es que esta persona puede entonces buscarse una pareja. La civilización musulmana no acepta la homosexualidad, es decir, que esta política de derechos de cuarta y quinta generación, de que los homosexuales hay que aceptarlos como pareja, en el Islam no es posible, es muy difícil, porque es que el Islam no es simplemente una religión que usted va una vez a la semana. Si tomamos en cuenta entonces lo que usted dice con relación a ese tema, lo que podríamos colegir es que este individuo, Martin, habría cometido el hecho por simplemente el odio hacia los homosexuales, aunque hay otra teoría, porque hemos visto que varios amigos y personas que también acudían a la discoteca de gays dicen que lo veían con asiduidad, lo que quiere decir que pudiera también tener un sentimiento reprimido de homosexualidad. Porque el hecho de que alguien sea musulmán no quiere decir que no sea homosexual. Lo que queremos hacer es el planteamiento, o que dejar claro, que en el Islam todo está previsto y que no es una religión que le va a hacer cambios a usted para adecuarse al tiempo. Ninguna religión tiene que adecuarse al tiempo, desde la perspectiva religiosa. ¿Por qué? Porque son enunciados que vienen de Dios y usted cree por fe. Ahora, nos vamos al ámbito político. Situación. En Estados Unidos, lamentablemente, se permite el porte y tenencia de armas, que lo ha criticado el gobierno de Barack Obama acremente, porque esta no es la primera masacre que se comete en Estados Unidos. Está la matanza de Columbine, está la matanza de Georgia Tech, donde un joven en una universidad de prestigio mata más de 20 personas. Aquí en Estados Unidos con mucha frecuencia hay matanzas y el presidente Obama ha estado hablando de que hay que limitar la posesión de armas, pero está la National Rifle Association, que es un lobby
que tiene una gran incidencia en la política estadounidense y dicen, no, que esto está protegido en la Quinta Enmienda y que usted puede tener un fusil AK-47, usted puede tener una M16. Entonces, la tenencia de armas en un país que uno de sus principales negocios es el de las armas, se encuentra ¿con quién? Con el propio presidente Obama de frente. Entonces, quítele el nombre que sea musulmán. Allá han existido más matanzas que no ha sido un musulmán. Entonces, por eso hacíamos la diferencia. Si nos vamos al ámbito religioso musulmán, vamos a explicarlo desde esa perspectiva. Pero en Estados Unidos hubo una explosión en Arkansas y no fueron musulmanes, fueron gente del propio territorio estadounidense. Entonces, es como la sociedad mundial está dando acceso a un negocio como el de las armas, que el Papa Francisco criticaba en esta semana de que cómo es posible que no aparezca dinero para comida, pero sí siempre aparece dinero para armas. Hay una situación con relación a las armas y precisamente el arma que utilizó el joven Martin, pues se incrementaron las ventas en Estados Unidos en un 6 y un 8.9%. Lo que quiere decir que, y hay un análisis que leíamos en uno de los diarios extranjeros, dice que las grandes matanzas lo que hacen es que motivan la venta masiva de armas. Pero hay dos elementos. Uno es el elemento de que tenemos la industria armamentista, que es uno de los principales negocios del planeta. Entonces, luego, después de esa industria armamentista, tenemos el negocio de las drogas. Entonces, la gente, para refugiarse en sus miedos, para refugiarse en sus problemas existenciales, recurre al negocio de las drogas, que está íntimamente relacionado con el negocio de las armas, porque siempre viene la relación de que la violencia está vinculada a ese negocio de las drogas. Pero ese negocio de las drogas también entra a otro negocio, que es el negocio de las grandes farmacéuticas. Y como dicen los árabes, a un enemigo usted no le desea una maldición, usted le desea que adquiera un vicio, porque el vicio hace que pierda la salud, pero también que pierda prestigio social. Entonces, en esa pérdida de salud, usted tiene que estar comprando medicamentos. Entonces, usted entra en un giro cíclico donde los principales inversionistas del sector armamentístico son inversionistas del sector farmacéutico. Pero el sector farmacéutico también está ligado al sector de las drogas, porque droga, por eso en inglés drugstore, sí, tienda de drogas. Entonces, usted ve toda una relación de un negocio, porque esto hay que destacarlo también. A veces pasamos por alto de qué forma está estructurada la humanidad. La humanidad se estructuró en base a una ideología que nos ve a todos como mercancías. Entonces, ¿qué es lo que deja dinero? Deja dinero la venta de armas. No importa que la gente se muera, vamos a seguir fabricando armas. No se mueren muchísimas personas porque pisan una mina antipersonal y se pierden una pierna, pero los que venden las prótesis de esas piernas, los que venden los antibióticos, los calmantes, son los mismos que fabricaron las armas y son los que luego financian una ONG para que hable en contra de esas minas antipersonales. Hay una gran hipocresía y es lo que critica el Vaticano. Hay una doble moral. Estamos hablando en contra de las drogas, sin embargo, el principal mercado del mundo de drogas es mi país. Entonces me van a decir que los más de 20 millones de personas que consumen drogas casi lícitamente en mi país, porque hemos legalizado el uso de varias drogas, entran como Pedro por su casa y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, estos son temas que hay que verlo desde la estructura económica del planeta. Es un negocio perverso. Es tanto así que usted escucha hablar sobre los seres humanos y dicen, no, porque entonces es mejor que los residuos tóxicos vayan a países en vías de desarrollo porque producen cáncer, entonces económicamente es mejor que se muera alguien de un país en vías de desarrollo de cáncer que alguien de un país desarrollado en el cual se invirtió más en educación, se invirtió más en alimentación. Entonces, esos son los cálculos que se hacen. No. Esos son los cálculos fríos. Entonces, nosotros tenemos una situación mundial donde países de la región, usted se encuentra que hay más muertos
en países como El Salvador, ahora que no hay guerrilla, que cuando había guerrilla. ¿Por qué? Porque el negocio de las drogas ha generado una economía alrededor de las maras. Las maras se han ido adueñando de áreas de El Salvador, pero también se han ido adueñando de áreas de Honduras. Pero en la Guerra Fría no moría tanta gente y había un ideal detrás. Pero entonces usted se encuentra que el problema de la marginalidad, la pobreza, la exclusión social, hace que una gente se dedique mejor a vender drogas, como le decía alguien en el hospital Moscoso Puello, al hermano más pequeño que tenemos, que es médico, y le pregunta, doctor, ¿cuánto usted gana? Mi sueldo es tanto. Y dice, pero yo gano más que usted disparando allá afuera. Entonces, ¿cuál es el aliciente que puede tener un joven que se dedique a estudiar medicina cuando en el negocio ilícito de las drogas hace más dinero un simple vendedor de drogas de un barrio de la ciudad capital que un médico que se pasó varios años estudiando? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista moral, eso es, la verdad que es increíble ese análisis que usted hace. Y a propósito de lo que usted decía y relacionaba con las farmacias y las armas de fuego, resulta que es más fácil comprar un arma de fuego en una farmacia en Estados Unidos que comprar un medicamento sin receta. es más fácil comprar en una tienda de ventas de armas un arma que usted conseguir un medicamento en Estados Unidos en una farmacia. No, pero en la farmacia venden las armas también. Hay farmacias que venden armas en Estados Unidos. No, eso es un dato que desconocía. O sea, lo que le quiero decir es, un medicamento, y supongamos que no sea en la farmacia, que sea en otra, en la tienda de armas. O sea, es más fácil usted conseguir una R-15, que fue la que utilizó el joven para matar a 50 personas, que una receta médica que, bueno, que no tenga prescripción. Pero hay otro elemento que quizás nunca debe pasarse por alto, y más aún porque siempre digo que la televisión es para educación. ¿Qué se ve a través de la televisión en esa gran industria que es Hollywood? Es violencia. Es violencia. Y usted ve que se está formando a la gente en base a la violencia. Entonces, si usted lo que está forjando seres humanos en base a la violencia, el doctor Martin Luther King, que para mí es una de las personas íconos de la humanidad, en Selma hubo un atentado en una iglesia y murieron 2 niñas, en una iglesia de afroamericanos. Y el doctor Martin Luther King, que nunca se dejó llevar de un racismo antiblanco, en el discurso que dio con motivo del asesinato de estas 2 niñas, él decía, hay algo que nosotros debemos investigar y dedicarle más tiempo, y es cómo una sociedad puede producir gente que cometan este tipo de atrocidades. Es qué estamos nosotros creando, porque los seres humanos son espejos. Cuando usted ve a un individuo que es capaz de eliminar, olvídese de qué tipo de discoteca eran, que ese es un problema también. Vemos simplemente que fue una discoteca de tal inclinación sexual. No, ahí hay 50 seres humanos que tienen una madre, que tienen un padre. Olvidémonos siempre de la raza, olvidémonos del color. Detrás de cada ser humano hay un padre, hay una madre, hay familiares. Y entonces cuando usted ve que un ser humano es capaz de eliminar a otro ser humano de esa manera, cuando usted ve que un ser humano es capaz por un celular de matar a otro ser humano, usted dice, ¿y qué estamos nosotros forjando en nuestras casas, en nuestros vecindarios? Los chinos, que son la civilización viva más antigua que tiene el planeta y cuya influencia el día de hoy es notable porque siempre han mantenido el elemento familiar como base fundamental de la sociedad. Confucio, que la gente le llama Confucio, decía, para usted ver cómo funciona una sociedad, usted primero tiene que ver
cómo funciona la familia. Y después que usted evalúa la familia, usted se va al vecindario, en aquel momento en China, la pequeña población. Y después usted sigue al imperio. Y esto es lo que le da el reflejo. Eso es lo que estamos produciendo como seres humanos. Cuando nosotros criticamos los índices de delincuencia, cuando nosotros criticamos la corrupción, no son extraterrestres. Es lo que nosotros como seres humanos estamos creando como hijos, es lo que nosotros como seres humanos estamos dando como valores. Entonces, el problema de la civilización actual es la crisis de valores. Olvidémonos de que haya sido un musulmán, olvidémonos de que haya sido un cristiano, que hay muchos atentados que han sido cometidos por cristianos. Es la familia humana en su conjunto, porque allí no habían solamente personas de nacionalidad estadounidense, allí habían de todas partes. Habían 3 dominicanos. Cuando se cometen atentados en cualquier parte del mundo, no se toma en cuenta la nacionalidad de un individuo cuando se explota un avión. Es la sociedad que tenemos ahora del Homo economicus, donde la gente solamente vale por lo que posee materialmente y la dignidad del individuo queda relegada a lo que haya podido obtener, no importa la forma que lo haya conseguido. Entonces, una sociedad que anda sin valores, ¿qué va a producir? Si usted siembra peras, ¿usted va a cosechar mangos? Claro que no. Usted no va a cosechar mangos. Totalmente. Si usted siembra vientos, usted va a cosechar tempestades. ¿Por qué se dan acá en Estados Unidos con cierta frecuencia este tipo de atentados en sitios públicos? Incluso en un programa de televisión, que alguien que trabaja en el programa, a una famosa entrevistadora llega con una pistola y en pleno aire le da un tiro. Porque se permite que la gente tenga armas, porque se promueve la violencia, lo vemos en sus programas de televisión, Hollywood se ha dedicado a eso. ¿Por qué existe ese nivel de promiscuidad sexual? Porque se vende que no, que eso no hay problema, que eso está bien, que eso es lícito, pero también a través de sus figuras icónicas en el rock, en la música, que son la mayoría, gente que han estado involucrados en problemas de drogas, pero esos son los íconos que siguen nuestros hijos. Que la muchacha que todavía, que ayer tenía un novio, pero que hoy tiene una novia, pero eso es lo que consumen los hijos de nosotros, que después hay que comprarle el CD para que ellos escuchen la música de esa gente. Entonces, una sociedad que tiene la televisión como maestra, porque los padres tienen que estar obligatoriamente en un trabajo, y entonces en la escuela lo que tienen como valores son los referentes de los íconos artísticos, y la educación es que está enseñando. Es una sociedad que la televisión maneja. Entonces, si la televisión conduce, educa, y llega alguien que fue exitoso en un programa de televisión y tenía un reality show, puede imponerse también a los líderes de un partido político y ganar la candidatura de ese partido, teniendo en contra a los líderes de ese partido, porque hace su propio reality show. Y no dude usted también que gane las elecciones porque sabe qué decir, cuándo decirlo, porque esa sociedad se deja manejar a través de esa pantalla. Los medios de comunicación. Mira, cambiando radicalmente de tema, porque tengo que aprovecharlo a usted, que logré que viniera aquí al estudio. Esta semana también se celebró aquí en la República Dominicana la 46ª reunión de la Organización de Estados Americanos. Y hubo una petición del gobierno de Danilo Medina el primer día de la inauguración del evento. Y resulta que la carta, resolución de esta reunión fue el desagravio que pidió Danilo Medina, el presidente de la República, a la Organización de Estados Americanos. ¿Qué piensa usted sobre eso? La 46ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, sin lugar a dudas va a marcar un hito en la historia de la organización, porque es la primera vez que vemos que después de una invasión, como fue esa ominosa invasión del 65, que implicó la violación de tratados internacionales porque se utilizó
a una organización regional como la Organización de Estados Americanos para convalidar una invasión que ya había hecho Estados Unidos, pero no solamente que Estados Unidos había hecho la invasión, sino que se inventan rápidamente una fuerza interamericana de paz con soldados de Paraguay, de Nicaragua, policías de Costa Rica, soldados de Brasil, violando un acuerdo que existía previo a la OEA que se llamaba el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Y que el presidente Medina, el día de la inauguración, dijera, es el momento, porque esto provocó una fractura en la sociedad dominicana, esto costó mucha sangre, esto costó una gran división entre nosotros y se mancilló el país porque vinieron soldados a violar el suelo patrio, quiérase o no. Y el presidente entonces en esta dirección, que es un punto importante y que en claves diplomáticas es muy positivo, dice, hay que tener cuidado con el tema de Venezuela, porque tenemos preocupación por el hermano país venezolano. Y ya se han adelantado gestiones a través de los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos, y se ha logrado sentar en la mesa del diálogo a la oposición y al presidente Maduro, y ahora el secretario general de la OEA, en vez de tender puentes, porque para eso es la política, buscar lugares de avenimiento dentro de las diferencias que se dan en el poder, que siempre son viscerales, y el secretario general de la OEA, en vez de convertirse en un interlocutor válido, el artículo 20 de la Carta Democrática lo malinterpreta y por primera vez un secretario general llama a la Carta Democrática violando los propios preceptos de la Carta Democrática que indican que no se puede convocar la Carta si no ha existido un rompimiento, un resquebrajamiento del orden constitucional establecido. Y el presidente Medina hace este planteamiento. ¿Y qué sucedió? A pesar del rifirrafe en los discursos de la canciller Delcy Rodríguez y de John Kerry, dijeron, hey, vamos a hacer el espacio para conversar y tener nuevamente embajadores. Esto es un punto positivo. Y ya hay una convocatoria para que sean invitados a la OEA el próximo día 21, los expresidentes Torrijos, Fernández y Zapatero. ¿Para qué? Para que se continúe el diálogo. Es decir, que esta 46ª cumbre de la OEA, que tuvo una excelente organización de parte de la Cancillería Dominicana, no solamente nos permitió a nosotros como país hacer una buena organización, que es lo que siempre se busca, sino lograr que Estados Unidos firme una excusa junto a los demás países que aprobaron esa invasión del 65 a la República Dominicana. Esto es un desagravio. Es un hito histórico. Y es un hito histórico, y es el presidente Medina quien se atrevió a hacerlo en la inauguración de la Asamblea. Y eso va a quedar en los anales de la historia dominicana. Hay que reconocer que una de las primeras personas que se pronunció sobre este particular fue Rafael Molina Morillo, el periodista, director del periódico El Día, y fue acogido definitivamente por el presidente Danilo Medina. Bueno, hemos finalizado en el día, la verdad que aprovechamos mucho el tiempo, usted y yo, en el día de hoy, y siempre es aprovechable y exquisito hablar con usted sobre temas internacionales. Así que muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Cerca. Nosotros entonces continuamos con el programa en el día de hoy.